Bueno, Guadalupe Sánchez Baena es muy conocida en la gente que de Twitter. Aquí yo no tengo Twitter, porque vio el doctor de la Morena y agradezco su consejo. Son prohibiciones comunes. Pero siempre, como dice Rosa Belmonte, también en Twitter hay cosas muy buenas. Y de hecho, en el prólogo de este libro, el prólogo es de John Müller, y sí, porque como es chileno, sí, pero de origen alemán, claro, Müller. Bueno, pues John, nuestro querido John, dice que él la conoció como Proserpina en Twitter. Y yo la empecé, no sé quién me habló de ella, y la empecé a leer en Voz Populi. Apuesto que Vara. Seguro que fue Alejandro Vara. Pues no creas. No. A lo mejor fue John. Ah, puede ser. A lo mejor fue John. Bueno, el caso es que cuando salió el libro, inmediatamente hablé con Rosa. Tenemos que traer a esta mujer, además, igual. Y además, como tiene una voz estupenda y habla muy bien, ya acabo prácticamente de comprometerla para que se incorpore a la tertulia. Ha sido una encerrona, sí. Sí, pero bueno, es que en la guerra como en el amor todo vale. Bueno, cuestión fundamental. En este asunto hay que decir que todos los abogados, los jueces, bueno, aquí abogado me parece que solo es Rosa. No sé si Albiac o Raúl han hecho derecho, yo no, y además mi idea de la justicia necesita mantenerse lejos del estudio del derecho, salvo el romano quizás o algo así. Bueno, pero debo decir que para los abogados y los jueces este es un libro extraordinario porque no rehúye, aunque proclama que quiere ser que lo entienda todo el mundo, pero entra en las cuestiones que técnicamente hay que explicar y que luego entienden los jueces, los fiscales y los abogados, pero el ser humano común no las entiende. Pero hay que explicarlas, porque el derecho es una cosa muy compleja, ya era compleja en Roma, pues imagínate a estas alturas o altitudes. Bien, pero hay 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. Primero, ¿cómo explicas cuál es el origen? Con 2 hitos, que es la Rusia soviética y la Alemania nazi, de lo que es un derecho que no es derecho, que es punitivo, que es una persecución del autor y no del acto, sino del actor. Y luego todo lo que a partir de la violencia de género explicas, con el caso de la manada y otros casos, y toda la jurisprudencia, donde después de que anoche me lo leí por segunda vez, así está todo demarcado, llegué a la conclusión de que el Constitucional, si pagara todos sus pecados, no habría calderas en el infierno para pagarlos. Porque al final, después de mucha jurisprudencia, lo que ves es que avalan la barbaridad que primero han hecho los políticos. Sí, bueno. Y luego remata el Tribunal Supremo cuando se producen 2 corrientes. Siempre. Sí, correcto. Esa es otra. Parecía la manifestación de ayer. O sea, ya con 2 áreas. Una que es socialdemócrata y otra ya soviética, cubana, bolivariana. Sí, lo que dice Federico es muy importante. Yo decidí realizar una introducción histórica porque, como dijo Camille Essé, este filósofo, comentó que el pasado que no se aprende tiende a repetirse. Sí. Y muchas de las cosas que estamos viendo ahora supone, como ha señalado Federico, el renacimiento de una figura jurídica infame, que es el derecho penal de autor. No existe democracia cuando el derecho castiga a una persona no por un acto concreto que ha cometido que lesiona un bien jurídico, que ese es el derecho penal actual, sino por una cualidad de la persona, una cualidad del ser humano. Esto lo vimos en la Rusia soviética, se castigaba la clase. El estamento social. Hay que decir que además cuenta cómo va evolucionando desde el 22, que es el año en que le da el jamacuco a Lenin, pero van hasta el 26, van agravando hasta depurar ya lo que es una persecución personal en función de la clase y al margen de que haya hecho algo o que no haya hecho nada, en función del peligro de que haga, que ya es... Que hay mucha gente que no sabe que en la Rusia soviética el abogado no tenía que tener conocimientos jurídicos, de hecho no era un abogado defensor, defendía al Estado y no al cliente, los jueces eran elegidos muchas veces entre personas que tampoco tenían conocimientos del derecho y eran elegidos por aclamación popular, es decir, se votaba en los soviets correspondientes quién era el juez de turno. Entonces, al margen de eso, en la Rusia comunista era la clase, en la Alemania nazi era la raza, y ahora tenemos un derecho penal de autor muy novedoso que no habíamos visto hasta ahora y del que ha hecho bandera la izquierda, que es el derecho penal por razón de género. La identidad es el género, el sexo. Y además hay que aclarar que, porque también lo explica, la diferencia entre género
y sexo, porque género es un concepto anglosajón que importante. no es el concepto clásico y tal, y además que ya es importante. una manipulación en Pero sí. y además Es que un Guadalupe término- explica lo que dijo la Real Academia. Sí, yo no invento Exactamente. nada, o sea, Sí, yo sí. simplemente explico un informe que emitió la Real Academia de la Lengua en 2004, muy crítico con la ley de la que ya estaba detrás allí Carmen Calvo, muy crítico precisamente porque efectivamente el término género tiene unas connotaciones en el lenguaje anglosajón que no tiene en la lengua castellana, y además son unas connotaciones que están altamente politizadas, porque esto... La palabra género, por primera vez, ¿a qué no sabéis de dónde sale? De una convención de la ONU sobre la mujer del año 95. Ahí es donde por primera vez se habla de género, En Pekín. en Pekín. Buen sitio para Sí. hablar de derecho y tal, pero explicas que es un concepto anglosajón, Sí, y gender, que ya es distinto del tradicional español y en general de todo el mundo. Y que no hace únicamente referencia al sexo, es decir, a la diferencia biológica entre hombre y mujer, sino que tiene otras connotaciones políticas. De hecho, el género ahora está muy relacionado, intrínsecamente relacionado con esto que le gusta tanto ahora a los nuevos marxistas millennials, que se llama interseccionalidad. Eso es maravilloso. Que Es una de las cosas que en la ley se ha cargado el machirulo Campo, que Sí. como es juez y es de muy buena familia andaluza, pues claro, sabe que esto de interseccional no... Es que además el libro parece un poco profético, porque yo critico que se emplee la palabra género para hablar de violencia contra la mujer, yo digo o violencia machista o violencia contra la mujer, pero no utilicemos género, porque es una cuestión altamente politizada, porque además en derecho español tiene unas connotaciones políticas muy determinadas que lo vinculan directamente a movimientos anticapitalistas de extrema izquierda, además de ser una palabra que no existe, en nuestro derecho no tiene una definición concreta, y llega Irene Montero, la incluye en la ley para darme toda la razón, y el ministro que dice que eso hay que quitarlo de en medio porque... Hay que decir que gramaticalmente, cuando se hablaba de los géneros, se hablaba de masculino, femenino, neutro, epiceno, común y ambiguo, porque eran caracterizaciones, pero como bien dices, la diferenciación en materia de sexo, a la hora, por ejemplo, de la violencia sexual, que es lo que está legislado de toda la vida, pero de toda la vida. O sea, la violación, por ejemplo, en los tercios de Flandes se castigaba con la muerte. O sea, del enemigo o del amigo, era igual. Siempre ha habido una legislación contra la violencia contra la mujer, porque era de una familia, porque podía estar embarazada, porque era un ser libre, porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay toda clase de teorías, depende de las culturas, sobre todo las religiones, pero en el Código Español está de toda la vida. De hecho, desmenuzas la diferenciación que hacen. Yo creo que es un poquito, pero bueno, es que es un asunto tan delicado que hace el Código Penal de Belloc, que tenía además a Margarita Robles como su mano derecha. Yo de hecho soy una gran partidaria de esta nueva regulación. En el año 95 se abogó por eliminar, que al final no se suprimió del todo, por poner de acuerdo también al Partido Popular, de eliminar el término violación, porque el término violación tenía esa connotación de como que se vulnera, que cuando una mujer pierde su honor, cuando la agreden sexualmente, y entonces, claro, querían quitar eso, la honra, querían sacarla del Código Penal, hay que decir que porque encima que te violan, encima te deshonran, o sea, la deshonrada eres tú. Tenía su lógica, ¿eh? Claro que tiene su lógica. Y bueno, para, digamos que desmentir toda esta oleada que hay ahora que pretende hacernos creer que hasta que no ha llegado Irene Montero con el Código Penal en la mano, con Juana de Arco, aquí existía impunidad para los agresores sexuales. No. Ya en el año 73 se tipificaba como delito el sexo no consentido. El Código Penal dos categorías distintas. Dentro de los delitos contra la libertad sexual se crearon dos categorías distintas. Una que era la agresión y otra el abuso. ¿Qué diferencia la agresión y el abuso? Pues que en el primero media violencia o intimidación. Entonces se castiga con más pena. Esto tiene sentido porque cualquier persona que sepa un poquito, una de las funciones del Código Penal es la educación en el sentido de desincentivar conductas. ¿De acuerdo? Entonces,
vamos a penar con un castigo mayor, vamos a castigar más a una persona que utiliza violencia o intimidación, es decir, que te pone un cuchillo, que te pega o que te intimida, te amenaza con, pues yo qué sé, pues con matar a tus hijos, que al quien simplemente abusa sin el consentimiento, pues aprovechando, pues yo que sé, que una mujer está borracha y que no está en sus cabales para consentir. ¿Por qué tiene sentido esta regulación? Porque vamos a ver, lo que persigue el derecho y tiene que perseguir es ayudar a los jueces a que cuando considera que unos hechos están probados, poder coger esos hechos y subsumirlos en un tipo penal concreto. Cuanto más claro, mejor. Este Código Penal distingue esos dos supuestos, cada uno con sus agravantes y con sus atenuantes. Y eximentes. Entonces, ¿a qué ayuda? A que una vez el juez tiene claro cuáles son los hechos, dice, pues esto me encaja mejor aquí o aquí. ¿Qué vamos a tener ahora? Pues por lo que se ha filtrado, que a mí no me gusta comentarlo mucho porque esta gente es experta en lanzar globos sonda para que los critiquemos muchísimo luego y digamos, qué mal todo, es todo fatal. Y luego sacar algo que, aunque sigue estando mal, está un poquito mal de lo que hemos criticado y así tratarnos a los demás como hiperventilados, pero bueno, de lo que se ha filtrado, de lo que hemos podido saber, sobre todo por este informe de justicia, es que ahora mismo todo se va a pasar a llamar agresión sexual. Todo. Entonces, todo es agresión. Un piropo por la calle. Todo. Y dice, se considera agresión sexual, varios tipos de conducta. Entonces, que es violación para ellas. Ahí estás. Sí, pero acuérdate que hubo una campaña muy intensa el año pasado con Irene Montero, con la bonita Carmen Calvo y todo esto, diciendo que no es abuso, es violación, queremos que todo se llame violación porque el Convenio de Estambul dice que todo violación. Y es mentira. Y ahora es mentira. Porque el Convenio de Estambul dice que habrá que tipificar como delitos determinadas conductas, no que se les llame violación. Fíjate si es mentira, que ahora dicen que han sacado esta legislación porque da mayor cumplimiento, falso también, a las estipulaciones del Convenio de Estambul, y resulta que no aparece el término violación en la reforma. No aparece por ningún sitio. Ahora sí que lo tenemos en el artículo 179. Pero en esta reforma, en lo que se ha filtrado, no aparece la palabra violación. Pero vamos a ver, no había que llamarlo a todo violación porque era una exigencia del Convenio de Estambul. Y rebajar las penas, o sea, es que nada tiene sentido. Claro, porque la condena no es lo importante, según dijo el otro día Irene Montero. Claro, pero esto es una excusa, son muy listas. Como se les ha acusado de que esto era una reforma punitivista, ellos han dicho, bueno, pues vamos a hacer como que rebajamos las penas, que queda muy moderno, pero en el fondo lo que se está creando es un batiburrillo que va a dar lugar a muchos supuestos no voy a decir de impunidad, pero sí de confusión. Mira, yo en lo que leí, por ejemplo, en el tipo básico, que es la conducta básica que se tipifica, es decir, consideramos que es agresión sexual esto y esto, ¿de acuerdo? Pues se incluía como tipo básico del delito de agresión sexual el suministro de fármacos. Luego seguías leyendo y decía, el artículo que regula los supuestos agravados. Se considerará que es un supuesto agravado, pues a esa conducta le añades otra más que hace que la pena tenga que ser más grave. Entonces, si el tipo básico son de 5 a 10 años, pues el agravado de 6 a 12. Pues te decía, en las conductas tipificadas en el artículo anterior, el 179, se añade el suministro de fármacos, entonces la pena será de 6 a 12 años. Y dice, ¿qué quedamos? ¿Suministro de fármacos es 5 a 10 o 6 a 12? Y luego, además, es muy impreciso porque dice, en atención a la menor gravedad de los hechos, el juez podrá aplicar la pena en un grado inferior. Y entonces, yo cuando leo eso me acuerdo de Carmen Calvo cuando decía, el año pasado creo que era, sí, seguro, decía que la reforma iba a procurar eliminar el margen de interpretación y de discrecionalidad de los jueces. Cosa que es imposible. Algo que es imposible, es necesario, de hecho. Pero lo que me hace muchísima gracia es que tal y como han redactado los nuevos artículos, es que hacen todo lo contrario. De hecho, le están poniendo a los jueces el trabajo mucho más difícil porque el batiburrillo es considerable. Y ya no hablemos de otra cosa que han hecho que a mí me llama muchísimo la atención y además se amparan en el Convenio de Estambul. Pues siempre, es que además el Convenio de Estambul es como no leen nada, cogen un gancho y se cuelgan de ahí. Sí. Han agravado, consideran un agravante que la agresión sexual la cometa tu pareja o expareja. Es decir, que se va a castigar más
que te viole tu pareja o expareja. Un tío que te pille por la calle, es que Que un resulta tercero muy injusto. El violador del O sea, yo no he ascensor, elegido ese tío. más que el marido. De hecho... ¿Y por qué? Bueno, ellos dicen que en el tiene esa convenio cabeza. de Estambul se establece que el convenio de Estambul establece que se podrán, ojo, aquí la palabra podrán es fundamental, se podrán agravar las penas de los delitos tipificados en el convenio cuando concurran una serie de elementos, y uno de ellos es que el delito lo cometa la pareja o expareja. Y dice podrá en función de la legislación vigente, porque el convenio de Estambul establece la necesidad de tipificar muchos delitos, no solo las agresiones sexuales, que ya estaban tipificadas en España. Hombre, y el porque- consentimiento estaba claro. Claro, y el consentimiento. Parece que lo han inventado ellos. El convenio de Estambul lo que establece la necesidad de que se tipifiquen delitos, por ejemplo, como la ablación genital, como los matrimonios forzosos. Entonces ahí tiene, incluso las agresiones, entonces ahí tiene sentido que tú, por ejemplo, que se agrave más cuando la ablación la comete una pareja o expareja de la mujer, porque ahí hay como una relación de confianza, también se habla del parentesco como agravante, que cuando te la hace un tercero. Tiene cierto sentido. Pero además hay otra cosa que es muy importante y a mí me gusta señalar del convenio de Estambul, para que se vea el disparate en el que estamos y cómo se escudan en el convenio sin tener ni idea o teniéndola y con mala fe. El convenio de Estambul, lo primero que dice, porque hay cosas del prólogo del convenio que no estoy de acuerdo, porque el convenio de Estambul es un convenio que aplica a países miembros del Consejo de Europa, donde no existe el heteropatriarcado socialmente, hace mucho que el heteropatriarcado falleció, como digo yo, pero nada más empezar, lo primero que dice es que en la tipificación de los delitos que se establecen en el convenio, los Estados miembros no podrán establecer discriminación por razón de sexo. Es decir, por ejemplo, cuando se establece esta agravante para las agresiones a otra persona, se habla de pareja o expareja. No se dice se agravará cuando el hombre maltrate a la mujer. Habla de pareja o expareja. Entonces, los que estamos vulnerando el convenio de Estambul actualmente, por donde estamos vulnerando el convenio de Estambul, no es por los delitos de agresión sexual, los delitos contra la libertad sexual, que están perfectamente como los reguló el PSOE con Izquierda Unida en el 95, ¿no? El Código Penal de Belloc. Lo estamos vulnerando con el artículo 153 de la Ley de Violencia de Género, Federico. Bueno, déjame decir solo dos cosas y os dejo preguntar. Sí. Hay dos cosas que aparecen. Primero, la discriminación, que es contraria a la Constitución, la dice la ley básica de los españoles y de cualquier Constitución. Antes se remontaba a los orígenes, digamos, del constitucionalismo del final del 18, Albiac, pero es que es así. Es decir, nadie podrá ser discriminado ante la ley. Todo el feminismo histórico, que es liberal, tiende a ser garantista y a asegurar esa igualdad que precisamente se carga la ley de violencia de género. Y una cuestión que es incluso previa, que es la carga de la prueba. Exacto. Es decir, la ley de violencia de género, a su lado, la ley del embudo es garantista. O sea, vamos a ver, ¿cómo es eso de que el acusado tendrá que probar? ¿Cómo que tendrá que probar el acusado? Y por desgracia, eso va unido, van las dos cosas juntas. El acusado, hombre, acusado, acusada no puede ser, tiene que probar que es inocente. Y aunque lo pruebe, y si lo prueba, y si es igual de culpable o de inocente que la mujer, y ahí entra la sentencia de Zaragoza, que es uno de los casos para meter en la cárcel a todos los que han juzgado esto, pero vamos, un juez tras otro, porque encima esto se confirmó, que la cosa además, yo recuerdo que lo comentamos prácticamente en directo, cuando sucedió. Era la víspera, nos lo contaron desde Zaragoza. Tal. Emilia Landaluce, me acuerdo que estuvo, incluso hizo algún reportaje un reportaje sobre la pareja. Está una pareja en Zaragoza, son las 3 de la mañana. Está a punto de cerrar el bar. Han bebido lo que está escrito y lo que solo está escrito en el Ebro. Bien. Y entonces pelean porque uno quiere irse y otro no. Y entonces, en un momento, el marido le hace así, la otra, no, el marido, ella le pega una bofetada, ella agrede primero. Él le contesta con otra bofetada mayor, porque es más fuerte en general el hombre, también en Zaragoza. A lo cual ella le aplica una patada en las zonas íntimas que lo deja doblado. Llegados a ese empate técnico, ¿verdad?, que el más fuerte recibe un castigo mayor, bueno, pues se besan y se van juntos. No hay denuncia. Los delitos, no hay lesiones,
no tienen que ir a urgencias. Es más, se van a casa muy contentos porque se han calentado y mira. Y hay un tercero, y el fiscal, se llama, es como Madrugo, no sé qué. Bueno, va y los denuncia y condenan a 3 meses a ella y a 6 meses a él. Correcto. Eso se llama simetría penal. Eso es una es barbaridad. Bueno, te voy a contar una cosa que contó el otro día Berta González de Vega, que tuiteó su padre, que es médico, dice, tiene más retweets que seguidores. Bueno, este es el asunto. Mujer, 2 válvulas metálicas, Sintrón, obesa, 75 años, caída nocturna en el baño. El marido consigue levantarla con dificultad. Llevada al hospital por 0,61. Hematomas en antebrazo. Marido, 2 días en calabozo por denuncia de la enfermera de urgencia. Eso es así. El caso de Alexia Paola, no sé si lo recordáis. Aunque no se denuncia, se ha puesto en conocimiento. Se ha hecho muy famoso. No solo tenemos un problema con la presunción, porque este tema de la simetría penal enlaza directamente con la presunción de inocencia. La simetría penal supone que ante los mismos hechos condenas a una pena diferente, en este caso en función de un rasgo, de una cualidad, como es el sexo del agresor. Es por eso yo digo que este artículo 153 que metió la Ley de Violencia de Género en el Código Penal sexualiza un delito y eso es gravísimo. Eso es introducir el derecho penal de autor en nuestro Código Penal. Sí, y eso es de un modo descarado retornar a una concepción estamentaria del derecho, lo cual se supone utilitaria. que yo hablo más de utilitaria. Se supone que lo que supone el paso a las sociedades modernas es ese momento en el que lo comentábamos hace un momento, verano de 1789, el abad de Sillés dice: todos somos desiguales, pero justamente para evitar que los más fuertes se carguen a los más débiles, creamos una ficción jurídica, que es la igualdad ante la ley. Cuando hablamos de igualdad, no estamos hablando de igualdad entre individuos, sino igualdad ante un paradigma. Correcto. La ley. Si usted se carga esa igualdad ante el paradigma, que es una ficción jurídica, con esa ficción jurídica se ha cargado usted la sociedad moderna, sin más. Claro, pero además hemos vuelto al derecho penal del enemigo. Exacto, es el derecho penal del enemigo, que decía Yacos. Además, es que ahora esto además, todo esto es un caldo de cultivo que se ha ido creando, porque ¿te acuerdas que durante la crisis financiera se hablaba mucho? Es que la sociedad española no tiene conocimientos económicos y la gente no sabe lo que es una hipoteca. Pues no, el problema es mucho más grave. El problema es que ya no hace falta saber lo que es redactar una demanda, pero el problema es que nos faltan, en general, conocimientos jurídicos básicos, pero básicos a nivel de lo que es una democracia y de lo que es un Estado de Derecho. Que esto es lo que ha llevado a que consigan alcaldías gente como Ada Colau, o que tengamos en el gobierno a gente como Pablo Iglesias, que dice que la voluntad popular está por encima de la ley. No, señor. La democracia no existe si no hay, a su vez, no da de la mano del principio de legalidad, que no es otra cosa que el sometimiento de todos los ciudadanos y de todos los poderes públicos al imperio de la ley. Entonces, democracia y ley se retroalimentan, se necesitan la una a la otra. Y entonces, esto ha generado este caldo de cultivo para que estos señores, en pos de la voluntad popular, arrogándose esa voluntad popular... Que son ellos. Son ellos, por supuesto, ellos son la gente, ellos son el pueblo, entonces llegan y, primero, con una excusa, que ahora resulta que la excusa o el pretexto es el feminismo, es una excusa identitaria, en este caso disfrazada. Sí, otras veces sea la clase social o... La herramienta es la identidad, pero el pretexto ahora mismo es el feminismo. Entonces, lo que han cogido es... Han hecho suyo como pretexto el feminismo y con la excusa del feminismo te colonizan las instituciones porque, claro, si no eres feminista, eres machista. Instrumentalizan las herramientas legislativas de nuestro ordenamiento jurídico para, con la excusa del feminismo, dividir a la sociedad y crear categorías de víctimas y victimarios, y con eso pues crean el caldo de cultivo para la división social, que es de la que se nutre. Pero es que además hay porque en el derecho de autor que citabas antes, pues por ejemplo en Alemania había las leyes de Nuremberg que definían claramente lo que era ser judío o no ser judío. Pero es que ahora con el género ni siquiera eso está claro. No, porque es que si el género puede ser... No se ponen de acuerdo ni ellos. Puede ser cambiante. No, yo ya he dicho, a mí la primera que me denuncie... Y dices, no, pero es que yo en ese momento me sentía mujer. No, yo ya me he dicho, a mí la primera demanda que me ponga Montero sería la primera, yo me llamo Maricruz. Entonces, yo soy Maricruz. ¿Qué seguridad jurídica? Cuando decía que era analfabeta es porque me sentía Maricruz. No, y además es muy importante
que la gente entienda que mucha gente dice, bueno, es que esto es una exageración y tal. Y yo, mira, yo ahora pongo siempre de ejemplo para que vean que esto de victimizar a todo un colectivo, las mujeres, para criminalizar a otro colectivo, los hombres, es cierto. A mí, y con esto acabo, me gusta reproducir una frase que dijo hace un año la que ahora es presidenta del Senado, que no estamos hablando de una señora que pasaba por allí ni una loca. Y esta frase era, en España no hay democracia porque un 50% de la población, los varones, ejercen violencia contra el otro 50% de la población, las mujeres. Esto lo dijo la que ahora es presidenta del Senado cuando estaba de directora del Instituto de Violencia de Género. Exacto. Es gravísimo. Está en el Pero sabe usted, No, precisamente a mí lo que me preocupa es que este populismo punitivo del que usted habla ha permeado a la sociedad civil, que no se produce únicamente en el espacio judicial, sino en todos los espacios cotidianos, Pero por incomparecencia de la política creando un tradicional, riesgo extraordinario. Sí. Usted analizó hace no mucho el caso Plácido Domingo, en el que se interfieren planos distintos. A mí me produce verdadero estupor lo que acaba de suceder con los editores de Woody Allen. La editorial Hachette se ha cargado un contrato firmado que tendrá que pagar en cualquier caso, sencillamente por el estado de hostilidad creado hacia un individuo que no ha pasado ni siquiera jamás por un procedimiento judicial, porque Mia Farrow intentó abrir Ha pasado y lo han rechazado. Es que no ha pasado por el procedimiento, Claro, ¿por qué? no, porque la juez consideró que no había causa de procedimiento. Pues entonces, Pero ha es que pasado. No que lo hayan absuelto. Es que no ha pasado por el De procedimiento. todo eso va el Me Too. El Me Too, en el fondo, de lo que se trata es como ahora mismo, y además a mí me lo han reconocido algunas feministas, como ahora mismo son conscientes de que el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, que hay que recordar siempre que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, a mí me gusta repetirlo. Naturalmente. Que la De ahí independ- que se le llame prostitucional tantas veces y Que- lo ha acreditado. que la independencia del Poder Judicial ahora mismo, con sus fallos y con sus aciertos, pero es un dique, es decir, de puertas del juzgado para adentro. La presunción de inocencia se respeta la mayoría de las veces. Como tienen claro eso, ellos están intentando crear una suerte de juicios paralelos. Juicio popular, Que claro. son los juicios En los populares. medios. Y además Se la llama frase, linchamiento la frase que utilizan tradicionalmente. siempre para justificarlos, para decir, bueno, no pasa nada. Sí, por eso está en la portada del libro, es la quema de brujas. Sí. Si no has hecho nada, no tienes de qué preocuparte, ¿de acuerdo? Claro, pero eso hay una cosa que me parece importante en tu libro y en tu forma de escribirlo, y es que no estás yendo contra los mantras de la izquierda. Quiero decir, en el caso... Son casos absolutamente jurídicos. Entonces yo quería ir a otra cosa de la que hablan más adelante, Sí. y es el derecho penal contra el inmigrante. Es decir, Sí. cuando antes has citado las leyes de Nuremberg, dice, ahora mismo se prevé que el inmigrante ya es un delincuente. Es decir, y se está Claro. dando- o sea, que tú no vas solo contra la izquierda, sino también contra la Sí, extrema derecha pero que pretende... primero porque utilizan el mismo argumento, es decir, cuando hablas de potencialidad delictiva, eso es muy peligroso. Cuando dices que los inmigrantes son tienen una potencialidad 3 veces mayor como violadores que los españoles, estás jugando al mismo juego. Yo siempre digo que eso no es combatir, estás compitiendo. Y mucho cuidado porque cuando compites con los mismos Sí, lo que pasa instrumentos, es que hay un problema a diferencia del otro, los que es verdad. legitimas. No, pero es que ellos también te Las dicen, no, estadísticas pero son- las feministas también te dicen que con las estadísticas en la mano tienes razón, porque Sí, los hombres pero eso que también lo agreden a las desmientes. mujeres, No, pero porque hay un caso especial de cosas, algo que dice Santiago Sí. Abascal que lo re... Sí, o sí, sea, no, o sea, sí, esa De es la hecho, se cuestión. publicó un informe el viernes. entonces, pero Sí. donde está el kit de la cuestión, y es lo que nos debemos de fijar todos, es que ambos equivocan el foco del problema, porque ni se trata de negar, yo no soy buenista para nada en estas cosas, ni negacionista, ni se trata de violar, que hay violencia machista, entendiendo la violencia machista como cuando se maltrata a una mujer para someterla, para humillarla, para vejarla. Tampoco se trata de negar que existe un problema, por ejemplo, en los centros de menas, pero a lo que vamos o que, por ejemplo, existe un problema con las ayudas que se pueden dar a determinados inmigrantes, pero el problema es que señalamos al extranjero cuando quizá el problema lo tenemos en la administración. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los centros de menas? Los centros de menas son para niños y jóvenes menores de edad que llegan sin compañía, sin familiares.
muchos desconocen el idioma, porque esto hay que decirlo así. La mayoría desconocen el idioma y llegan a un centro donde en lugar de tener esa asistencia individualizada para cada uno y especializada, se les deja hacer. No hay, o sea, los funcionarios o están desbordados o pasan directamente. ¿Qué sucede? Que son, por su edad, esa gente, esos niños o esos jóvenes necesitan referencias, figuras maternas o paternas. ¿Y dónde las encuentran? Pues las encuentran en las bandas que lo Claro, el AMPA. Pero eso no es, Entonces, eso ya pasaba con los latinos, entonces, con las el bandas foco latinas. de delincuencia está ahí, en la desatención y en cómo se desatienden estos centros. Yo he hablado con padres que tienen en acogida o han adoptado a niños de estos centros y entiendes rapidísimo cuál es la problemática. Pues en lugar de poner el foco ahí, o por ejemplo, mira, yo siempre pongo un caso muy significativo. No sé si recordáis que hubo un escándalo, creo que fue en el País Vasco, Vitoria, si no me equivoco, porque había el ayuntamiento, si acreditabas que estabas empadronado, pues iba y no sé si te daba 1.000 euros o algo así. Y entonces, esto lo podemos ver de dos maneras, esto tiene dos vertientes. O lo vemos que, fíjate, el extranjero que es sinvergüenza, que lo llaman de la ONG para ir y firmar y cobrar y cobra, o lo podemos ver desde, ¿quién tiene la culpa? Pues la administración que da ayudas de manera descontrolada. Si somos tan valientes para señalar los chiringuitos que suponen, además que es verdad, que se han creado a expensas o a costa de la ley de violencia de género, vamos también a darnos cuenta que aquí estamos hablando de un chiringuito para captar votantes y claro, que el extranjero que va a cobrar esas ayudas seguramente lo haga no porque esté sobrado económicamente. Es igual que, es que yo tengo una vecina que le dan ayudas al alquiler y es marroquí y ella se va y lo subarrienda. Entonces la falta de eso es la culpa de eso es de la marroquí, pero sobre todo de la administración que da ayudas sin control. Lo mismo pasaría pues sí, cuando se compran votos. Claro, es que estos son caladeros de votos. Déjame que los oyentes Sí. nos cuente, Vanessa, por dónde van, porque hay muchísimas llamadas, pero antes Mr. House. Mr. House, sí, bueno, porque muchas veces elegimos complicarnos la vida cuando tenemos Mr. House Real Estate, que puede hacerlo por nosotros. Si tiene una casa, un local, un edificio o una nave en Madrid que desea vender, pues que confíe su inmueble a profesionales Y del sobre sector. todo que claro vayan, sí. que tienen además un centro en Madrid, porque es que mi casa vale, tu casa vale lo Sí, que den no, por que lo ella. dejen ¿Cuánto en vale manos. tu casa? Ve a los que saben. Sí. Y entonces esos te dan un precio real, no el precio imaginario, porque como la casa la queremos mucho, como es muy grande, nacimos allí, dice, uy, No, esta no, 1.000.000 de euros mínimo. Que lo dejen en manos Bueno. de Mr. House Real Estate. Son expertos inmobiliarios de amplia cartera de inversiones internacionales. No le voy a preguntar a Guadalupe porque además esto es su, Es su área. es su área, sí, durante mucho tiempo. Yo si un día quiero vender una 91. casa, ahora ya no puedo porque ha salido en la tele, pero no, la podría vender Vamos a dar más el cara, teléfono claro, de Mr. pero House. le consultaré con ella. 91 412 6937, lo voy a decir de otra manera, un poco mejor, 91 412 6937 o www.mrhouse.es. Federico, bueno, os cuento que ha acabado de publicar un tuit Pedro Sánchez sobre el coronavirus. Nada Es menos la que un tuit. primera Qué referencia reflexión. que hace el presidente del Gobierno al respecto. Asisto esta mañana al Comité de Seguimiento del Coronavirus. Mi reconocimiento a los profesionales sanitarios, especialmente en las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco y La Rioja, que están realizando un gran esfuerzo. Su labor es reflejo de nuestro sólido sistema nacional de salud. 4 o 5 intervenciones Dicho públicas el del presidente del presidente francés, sumamente Sí. detalladas. Pero no hay que Un tuit. no puedes Señorita. comparar no puedes comparar el peso del pensamiento sanchista en un tuit Se con puede varias, concentrar en y unas está pocas concentrado sílabas. a modo de adoquín. A ver, preguntas, ¿por Pues dónde los van? oyentes aprovechan para plantear sus dudas sobre esa ley de libertad sexual y también para contarnos cómo está afectando ya en el día a día, después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos, Vanessa, con preguntas para Guadalupe. A Sí, ver. decía que preguntan sobre la ley de libertad sexual y hay varias ideas que se repiten. Por ejemplo, ¿cómo saber que sí es sí o cómo proteger a los hijos varones? ¿Cómo entiende usted la del sí o la ley del sí es sí en España? Hola, ¿cómo podría saber si lo hago bien? Que el sí ha sido sí. ¿Cómo lo demuestro? El sí es sí, pero ¿eso cómo se va a certificar? Había un WhatsApp que venía con un chiste que había un notario sentado al lado de la cama de la pareja. De personas que no tienen ni idea jurídica, ni idea de leyes, ni idea de nada, que se permitan el lujo de hacer una ley
¿Qué se puede esperar? Pues nada, es como si yo me pongo también a dictar leyes. Parece ser que la mayor parte del pueblo dan por sentado que por ser varón son culpables en el caso de abusos sexuales a mujeres. ¿Qué opina usted, señora Sánchez? Gracias. Para los que además de hijas tenemos hijos, ¿pueden explicarnos en qué estamos equivocados los que pensamos que la ley del sí es sí deja a nuestros hijos en situación de indefensión ante ella? Estoy de todas estas señoras del feminismo hasta el gorro ya. No sé qué hablan patriarcado, yo no sé en qué país han vivido estas señoras, porque yo creo que desde la época de Isabel la Católica, España es un matriarcado y lo ha sido siempre. Bueno, relativo, pero en todo caso donde la mujer ha pintado más, eso... Sí. Bueno, hay que decir que esto le va a doler mucho a Pitita y a los que siguen diciendo el Papa no nos deja comernos las almejas y esas cosas, pero el catolicismo triunfa, el cristianismo primero, pues que es básicamente el catolicismo luego, como la religión de las mujeres, la que las protege precisamente de estar abandonadas en cuanto se hacen viejas o se aburre el tío. Y lo que más les molesta es que el triunfo del feminismo precisamente ha venido de la mano del capitalismo y de la revolución tecnológica. La propiedad, la facilidad de acceso al trabajo. De la revolución tecnológica, que eso es lo que dice Camille Paglia, y por eso les gusta tampoco Camille Paglia, porque dice que la revolución tecnológica se ha hecho por los hombres y con los hombres. Que son los hombres los que nos han dado los derechos, y es evidente. Interesante la reflexión que hace, creo que era un oyente, decía, yo tengo un hija e hijo, ¿cómo educo a mi hijo varón, no? Para que... Sí, primero, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que el Código Penal primero no está para educar. Y a mí una de las cosas que me preocupa que se han filtrado, lo que yo no sé si será cierto, ya he dicho antes que no me gusta hablar de filtraciones, porque luego te dicen, hiperventilado, esto no lo dice, y todas esas cosas. Pero que en el prólogo del anteproyecto se habla de que sí, que el derecho penal, que la última ratio, que es la última herramienta, pero que tiene una función de educación insoslayable y que hay que utilizarlo como instrumento de educación social. A mí esto me recuerda muchísimo a esto que hemos hablado de la Revolución Soviética, donde las sentencias se emitían para educar. Por los nazis. Bueno, Carl Schmitt es el favorito de Pablo Iglesias. La maldita verborrea de la ejemplarización. No, mire usted, el derecho no está para ejemplarizar. Correcto. Y las sentencias no tienen que gustarnos, eso es algo que tenemos que tener claro. Luego, el tema del consentimiento ha sido y será, y no va a poder ser de otra manera, una cuestión de prueba. Y quienes tienen que valorar la prueba son los jueces. Cuando se dice, hermana, yo sí te creo, es la mayor falacia y el mayor peligro, es la mayor estupidez que se puede decir, porque el derecho no va de creencia, va de prueba. Para creencias tenéis las religiones, que es precisamente lo que parece que se está convirtiendo esto. Esto es una cuestión de prueba. Entonces, ¿qué problema tiene el solo sí es sí? Pues el mayor problema que tiene el solo sí es sí es que a nivel judicial se está engañando a la gente, haciendo pensar que esto va de proteger a las mujeres cuando no consientan, porque eso ya existe. En el peor de los casos, lo que se puede esconder detrás, es lo que ha comentado Federico, es la inversión de la carga de la prueba. Detrás de la reforma hay una serie de asociaciones muy bien subvencionadas. Bueno, Temis, la más siniestra y la más poderosa. Temis, que está en el Consejo de la Mujer. Están todas subvencionadas y están todas en el Consejo de la Mujer. Que son las que tienen iniciativa legislativa en estos casos. Sí. Es el Consejo de la Mujer. Es el Consejo de la Mujer. Tienen iniciativa legislativa. Temis proponía, a raíz del asunto de la manada, que en los delitos contra la libertad sexual la carga de la prueba corriese a cargo del varón. Entonces, ese es el gran problema, que nos carguemos un derecho fundamental como es la presunción de inocencia. El tema de demostrarlo, aparte de las bromas y todo eso sobre los notarios, es que esto es todo una falacia, es mentira, es hacer creer a la gente que esto va de lo que no es. Esto es algo que corresponde a los jueces y eso no lo van a poder cambiar ni Irene Montero ni nadie. Lo que nos tiene que preocupar es que no haga falta demostrarlo, porque basta con que lo diga la palabra de la mujer. Pues se lo preguntaron a Irene Montero el otro día y no supo explicarlo. Bueno, estuvo a punto de acusar a Wyoming por hacerle esa pregunta. Pues como hasta ahora. Bueno, pues sí, como testificales y testigos, pues claro. Bueno, pues muchas gracias, Guadalupe. Quedamos en 15 días. Bueno, venga, de acuerdo. Venga. Qué cerdona me ha hecho. A Madrid. No, perdona, es que esto es así. Esto es la modernidad, la tecnología, etcétera.
Además, otras radios cerrarán por el coronavirus. Nosotros, si Dios quiere, la Virgen del Tremedal nos protege. Bueno. La Virgen del Tremedal, mira. Oye, que ha protegido a Emilia, que la llevaba continuamente. Bueno, claro, yo le di la medalla, claro. Que sí. Pero es que tiene ¿Le ve tal usted efecto. replegándose sobre eso de la creencia? No. Decía nuestra Mira, invitada. mi padre decía, sobre lo de Dios hay discusiones. Hay quien cree y hay quien no cree. Ahora, que la Virgen del Tremedal hace milagros, lo sabemos, porque ha sucedido. Lo constatamos. Lo constatamos. Cuando en Antena 3 de televisión se rompía continuamente un aparato para meter los vídeos, y decía Luis Herrero, bueno, al tiempo. Y entonces aparecía Kosovo bajo las bombas. Ahora sí, ahora vamos al tiempo. Ya aparecía Felipe González diciendo, por consiguiente, tal. Y ya la tercera digo, Luis, Virgen del Tremedal, en vos confío. No, pues, Virgen del Tremedal, en vos confío. Lo metía, el tiempo, eso es un hecho. Los primeros años de Antena 3 eran cómicos. Eran o sea, ellos mismos lo maravillosos, cuentan y eran una maravillosos. cosa- Sí. Es la mañana de